Una fortuna no podía comprar un corazón sincero, solo alquilar sonrisas vacías y caricias calculadas. Alejandro de la Vega lo sabía mejor que nadie, cada beso falso había dejado una cicatriz en su alma. Por eso ideó un plan desesperado, una mentira para encontrar una verdad, sin imaginar que su propio corazón sería la primera víctima de su engaño. Contrató a una mujer para ponerla a prueba, pero fue él quien terminó siendo probado por la fuerza de un sentimiento que no podía controlar, los celos. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El estruendo del jarrón de cristal al estrellarse contra la pared de mármol fue el punto final de su relación y el comienzo de su desesperación. Alejandro de la Vega ni siquiera se inmutó. Observó los fragmentos esparcidos por el suelo de su penthouse con la misma frialdad con la que había observado a Isabella durante los últimos 6 meses, viendo a través de su fachada de amor y devoción. «No puedes hacerme esto, Alejandro», gritó ella, con el rostro descompuesto por la furia, no por el dolor. «Después de todo lo que te he dado. Te he dado los mejores años de mi vida». Él arqueó una ceja, un gesto sutil que contenía todo el desprecio que sentía. ¿Años? Isabella, nos conocemos desde hace 1 año y medio. Y lo que me has dado tiene un extracto de tarjeta de crédito bastante detallado. Ella jadeó, ofendida. Eres un monstruo sin corazón. Solo te importa tu dinero. La ironía era tan espesa que se podría cortar con un cuchillo. Al contrario, querida. Es a ti a la única que le importa mi dinero. Y se acabó. Mis abogados se pondrán en contacto con los tuyos. Ahora, por favor, vete. Isabella lo fulminó con la mirada, una promesa de venganza ardiendo en sus ojos, antes de recoger su bolso de diseñador del sofá y salir dando un portazo que hizo temblar los ventanales con vistas a toda la ciudad. Alejandro se quedó solo en el silencio opresivo de su lujosa jaula de oro. Se acercó a la ventana, mirando las luces de la ciudad que se extendían bajo sus pies como una alfombra de diamantes. Había construido un imperio desde cero, era respetado, temido y envidiado. Tenía todo lo que un hombre podría desear, y sin embargo, se sentía más vacío que nunca. Cada mujer que había entrado en su vida había visto primero el apellido de la Vega, la fortuna, los coches, las casas. Ninguna había visto al hombre, al Alejandro que soñaba con algo tan simple como una conversación sincera o una risa que no estuviera motivada por un regalo caro. Estaba harto. Cansado hasta los huesos de las mentiras, de las actuaciones, de la soledad disfrazada de compañía. Fue en ese momento, mirando el reflejo de un hombre extrañamente triste en el cristal, que la idea comenzó a formarse en su mente. Una idea loca, arriesgada, pero quizás, solo quizás, la única solución. Tenía una finca, La Escondida, un paraíso remoto en las montañas que rara vez visitaba. Era su refugio secreto, un lugar donde el apellido de la Vega no significaba nada. ¿Y si él tampoco significaba nada allí? ¿Y si dejaba de ser el multimillonario y se convertía en alguien más? Un simple trabajador, un administrador. ¿Podría entonces, solo entonces, encontrar a alguien que lo viera por lo que era y no por lo que tenía? El plan era una locura, pero la alternativa, seguir viviendo esa farsa, era mucho peor. Llamó a Ricardo, su jefe de seguridad y el único hombre en el que confiaba ciegamente. Ricardo, necesito que prepares La Escondida. Y necesito que crees una nueva identidad para mí. A partir de mañana, Alejandro de la Vega desaparece. En su lugar, nacerá Alex, el nuevo administrador de la finca. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de distancia, Valeria Torres sentía que el mundo se le venía encima. Estaba sentada a la vieja mesa de madera de la cocina, la misma donde había hecho sus deberes de niña, con la cabeza entre las manos. Frente a ella, una pila de facturas con sellos rojos de aviso final formaba una montaña de desesperación. Sus padres, Elena y Roberto, la miraban con una angustia que le partía el alma.
El vivero Torres, el negocio que su abuelo había fundado con sus propias manos y que había sido el sustento y el orgullo de su familia durante generaciones, se ahogaba. Una mala temporada, seguida de una plaga inesperada y la competencia de una gran cadena de jardinería habían sido la tormenta perfecta. Lo siento, mi niña, susurró su padre, con la voz quebrada. Te hemos fallado. Valeria levantó la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas pero también de una feroz determinación. No digas eso, papá. No es culpa de nadie. Lucharemos. Encontraremos una manera. Pero las palabras sonaban huecas incluso para ella. Habían pedido préstamos, habían vendido la vieja camioneta, habían recortado gastos hasta el hueso. No quedaba nada más que vender, nada más que recortar. Su pasión era el paisajismo, tenía un talento innato para ver la belleza oculta en un trozo de tierra y hacerla florecer. Había hecho pequeños trabajos en el pueblo, pero no era suficiente, ni de lejos. Esa noche, incapaz de dormir, navegaba por internet sin rumbo fijo, buscando un milagro. Y entonces lo vio. Un anuncio discreto en un portal de empleo. Se busca paisajista para proyecto de restauración de jardines en finca privada y remota. Alojamiento y manutención incluidos. Salario competitivo. Enviar portafolio. El corazón de Valeria comenzó a latir con fuerza. Remota. Privada. Era una posibilidad remota, pero era una posibilidad. Pasó el resto de la noche preparando su portafolio, seleccionando las fotos de sus mejores trabajos, jardines humildes que había transformado en pequeños paraísos. Escribió una carta de presentación desde el corazón, hablando de su amor por la tierra, por las plantas, por crear vida y belleza. Lo envió sin mucha esperanza, como quien lanza una botella con un mensaje al mar. Para su sorpresa, a la mañana siguiente recibió una respuesta. Un correo electrónico escueto, firmado por un tal Alex, administrador. Su portafolio es interesante. Preséntese en la finca, La Escondida, en 3 días para una entrevista. Se adjuntan las indicaciones. Valeria gritó de alegría, un sonido tan puro y lleno de esperanza que sus padres acudieron corriendo a la cocina. Les enseñó el correo y, por primera vez en meses, vio un brillo de esperanza en sus ojos. El viaje sería largo y costoso, pero era su única oportunidad. Iré, papá. Conseguiré este trabajo y salvaremos el vivero. Te lo prometo. El viaje en autobús fue largo y agotador, serpenteando por carreteras de montaña que se volvían cada vez más estrechas. Cuando finalmente llegó al pueblo más cercano a la finca, un lugar pintoresco llamado Villa Esperanza, tuvo que contratar a un viejo taxista para que la llevara el resto del camino por un sendero de tierra. ¿A La Escondida?, preguntó el hombre, mirándola por el espejo retrovisor. Nadie va mucho por allí. Dicen que el dueño es un millonario excéntrico de la ciudad que la usa para esconderse del mundo. Valeria sonrió. Bueno, yo solo voy a trabajar en sus jardines. Cuando el taxi la dejó en la imponente puerta de hierro forjado de la finca, Valeria se quedó sin aliento. Más allá de la puerta, un camino de grava serpenteante se perdía entre árboles centenarios. El aire era puro y olía a pino y a tierra húmeda. Se sentía como si estuviera entrando en otro mundo. Un hombre la estaba esperando junto a la entrada. Era alto, con hombros anchos y una postura que irradiaba una autoridad silenciosa. Vestía unos sencillos vaqueros y una camisa de trabajo, pero incluso con esa ropa humilde, había algo en el que imponía. Tenía el pelo oscuro y revuelto, una mandíbula fuerte y unos ojos tan oscuros y profundos que Valeria sintió un escalofrío al encontrarse con su mirada. «¿Valeria Torres?», preguntó él, con una voz grave y un tono que no admitía réplica. «Sí, soy yo. Soy Alex, el administrador. Sígame». No hubo sonrisa, ni un gesto de bienvenida. Se dio la vuelta y comenzó a caminar, esperando que ella lo siguiera. Valeria, cargando su pesada maleta, tuvo que apresurarse para mantener el ritmo. El hombre, Alex, parecía frío y distante, y ella sintió una punzada de desánimo. Quizás había cometido un error al venir. Él la guió por los terrenos, señalando las áreas que necesitaban trabajo.
Había un jardín de rosas abandonado, un laberinto de setos que había crecido salvajemente y un estanque cubierto de maleza. A pesar del abandono, Valeria podía ver el potencial, la estructura magnífica que se escondía debajo. Su mente ya estaba bullendo de ideas. El trabajo es simple, dijo Alex, deteniéndose frente a una pequeña y encantadora cabaña de piedra que sería su alojamiento. Devolverle a estos jardines su antigua gloria. Tendrá total libertad creativa, siempre y cuando se ciña al presupuesto. Su horario es de sol a sol, con los domingos libres. ¿Alguna pregunta? Su tono era el de alguien que da órdenes, no el de alguien que ofrece un trabajo. Pero Valeria no se dejó intimidar. Había venido hasta aquí y no se iría con las manos vacías. Sí, dijo ella, mirándolo directamente a los ojos. Me gustaría saber por qué alguien dejaría que un lugar tan hermoso se deteriorara de esta manera. La pregunta pareció tomarlo por sorpresa. Por un instante, su máscara de frialdad se resquebrajó, y en sus ojos, Valeria vio una sombra de profunda tristeza, un atisbo del hombre herido que se escondía detrás del administrador exigente. El propietario ha estado ocupado, respondió finalmente, con la voz un poco más suave. Por eso la hemos contratado. Para traer vida de nuevo a este lugar. Alejandro, o más bien Alex, se maldijo por dentro. La pregunta de la chica lo había descolocado. Nadie le preguntaba nunca por qué. Le pedían cosas, le exigían, lo adulaban, pero nunca le preguntaban por las razones profundas. Y la forma en que lo miraba, con una curiosidad genuina, sin rastro de cálculo, lo desarmó. Era hermosa, más de lo que sus fotos dejaban entrever. Tenía el pelo castaño recogido en una coleta desordenada, la piel bronceada por el sol y unas manos que, aunque manchadas de tierra, parecían delicadas. Pero lo que más le impactó fueron sus ojos, de un color miel que parecían verlo todo. El trabajo es suyo si lo quiere, dijo bruscamente, recuperando la compostura. Valeria sonrió, una sonrisa radiante que iluminó su rostro y, de alguna manera, pareció disipar un poco la melancolía del lugar. Por supuesto que lo quiero. ¿Cuándo empiezo? Mañana al amanecer, respondió él, antes de darse la vuelta y marcharse, dejando a Valeria sola frente a su nuevo hogar, con el corazón lleno de una mezcla de nerviosismo y una extraña y emocionante esperanza. No sabía que su nuevo jefe la observaba desde la ventana de la casa principal, luchando contra una oleada de sentimientos que no había previsto. Su plan era ponerla a prueba a ella, pero se dio cuenta de que la prueba más difícil sería para él. Los primeros días fueron una mezcla de trabajo agotador y una extraña danza de evasivas con Alex. Valeria se levantaba antes del amanecer, ansiosa por poner las manos en la tierra. Comenzó por el jardín de rosas, un enredo de espinas y ramas muertas. Con una paciencia infinita, podó, desbrozó y abonó, descubriendo rosales antiguos que aún se aferraban a la vida. Alex la observaba desde lejos. Se suponía que debía ser distante, evaluarla objetivamente, pero se encontraba buscándola con la mirada, admirando la forma en que su cuerpo se movía con una gracia natural mientras trabajaba. La concentración en su rostro, la pasión que ponía en cada tarea. A veces, para torturarse un poco, se acercaba con la excusa de supervisar. Sus conversaciones eran breves y centradas en el trabajo. ¿Cree que ese rosal sobrevivirá?, preguntaba él, con su tono de administrador. No solo sobrevivirá, respondía ella, sin levantar la vista de la tierra, florecerá como nunca antes. Solo necesita un poco de cuidado y paciencia. Sus palabras parecían tener un doble sentido que resonaba en el alma de Alejandro. Una tarde, una tormenta de verano estalló de repente, con una furia inesperada. Valeria estaba en el invernadero, trasplantando unas delicadas orquídeas, cuando la lluvia comenzó a golpear el techo de cristal con violencia. La puerta se abrió de golpe y Alex entró, empapado. La tormenta es fuerte, no debería volver a la cabaña hasta que amaine, dijo, su voz retumbando ligeramente en el espacio cerrado. No pensaba hacerlo, replicó ella, sonriendo. Me gusta el sonido de la lluvia en el cristal. Es como si el mundo se detuviera. Se quedaron en silencio, escuchando la tormenta.
El aire en el invernadero era cálido y húmedo, cargado con el aroma de la tierra mojada y las flores. Alejandro se apoyó en una de las mesas de trabajo, a pocos metros de ella. La luz tenue que se filtraba a través del cristal cubierto de lluvia creaba un ambiente íntimo, casi mágico. Nunca había conocido a nadie que trabajara con tanta dedicación, dijo él, rompiendo el silencio. Su voz era más suave, despojada de su habitual dureza. Amo lo que hago, respondió Valeria, encogiéndose de hombros. Es la única forma que conozco de hacer las cosas. Cuando cuidas algo, ya sea una planta o cualquier otra cosa, tienes que entregarte por completo. Alejandro sintió una punzada en el pecho. ¿Alguien se había entregado alguna vez a él por completo, sin querer nada a cambio? Se acercó a ella, lentamente. Tiene un poco de tierra en la mejilla, susurró, su voz apenas un murmullo por encima del sonido de la lluvia. Antes de que Valeria pudiera reaccionar, él levantó la mano y, con una delicadeza que la sorprendió, rozó su pulgar sobre su piel para limpiarla. El contacto fue eléctrico. La piel de Valeria se erizó y su respiración se atascó en su garganta. Los dedos de él eran callosos por el trabajo manual que fingía hacer, pero su toque era increíblemente suave. Sus ojos oscuros la miraban con una intensidad que le hizo sentir un vértigo delicioso. Estaban tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, oler el aroma a lluvia y a hombre que lo envolvía. Cuidado, administrador, susurró ella, con la voz temblorosa, intentando aligerar el momento, o podría pensar que está intentando algo más que cuidar de sus jardines. Una sonrisa fugaz, la primera que ella le veía, apareció en los labios de Alejandro. Fue una sonrisa torcida, casi dolorosa, pero transformó su rostro por completo, revelando a un hombre increíblemente atractivo. Quizás los jardines no son lo único que necesita cuidado por aquí, respondió él, su voz grave y cargada de un significado que hizo que el corazón de Valeria diera un vuelco. Su mirada bajó a sus labios, y por un instante, ella estuvo segura de que iba a besarla. Contuvo la respiración, esperando, deseando ese beso con una urgencia que la asustó. Pero en el último segundo, él pareció recordar quién era, o quién se suponía que era. Se apartó bruscamente, metiendo las manos en los bolsillos de sus vaqueros como si temiera volver a tocarla. La máscara de frialdad volvió a su sitio. La lluvia está amainando. Debería volver a su cabaña. Y sin decir una palabra más, salió del invernadero, dejando a Valeria con el corazón desbocado y la piel todavía ardiendo por su roce. Se llevó los dedos a la mejilla, al lugar que él había tocado, confundida y extrañamente decepcionada. ¿Quién era ese hombre lleno de contradicciones? ¿Ese administrador que la miraba como si pudiera ver su alma? El domingo, su día libre, Valeria decidió explorar el pueblo, Villa Esperanza. Necesitaba comprar algunas cosas y, sobre todo, necesitaba un respiro de la intensidad que rodeaba a Alex y a la escondida. El pueblo era encantador, con calles empedradas y casas con balcones llenos de geranios. Mientras paseaba, distraída, tropezó con una piedra suelta y cayó, torciéndose el tobillo. Un dolor agudo la recorrió. ¡Ay!, exclamó, tratando de levantarse. Cuidado. Se encuentra bien, dijo una voz amable a su lado. Un hombre de su edad, con una bata blanca debajo de una chaqueta, se arrodilló a su lado. Tenía el pelo rubio, ojos azules y una sonrisa cálida y tranquilizadora. Soy el doctor Mateo Rivas. Permítame ayudarla. Con cuidado, la ayudó a sentarse en un banco cercano y examinó su tobillo. Parece un esguince leve, pero debería ponerle hielo y mantenerlo en alto. Venga a mi consultorio, está aquí al lado, le daré una venda. Valeria, agradecida, aceptó. El doctor Mateo no solo le vendó el tobillo, sino que insistió en invitarla a un café en la plaza del pueblo mientras le ponía una bolsa de hielo. Era amable, divertido y fácil de tratar. Le contó que había vuelto a su pueblo natal después de estudiar en la ciudad porque prefería la vida tranquila y ayudar a su gente. Valeria, a su vez, le habló de su trabajo en la escondida. Ah, sí, la finca del millonario fantasma, dijo Mateo con una sonrisa. Así que usted es la nueva jardinera. El pueblo entero siente curiosidad.
Especialmente por el nuevo administrador, ese tipo tan serio, Alex. ¿Lo conoce?, preguntó Valeria. No realmente. Vino a mi consultorio una vez por un corte en la mano. Apenas dijo 2 palabras. Parece un hombre con muchos secretos. Pasaron 1 hora hablando y riendo. Mateo era un soplo de aire fresco, una normalidad bienvenida después de la enigmática intensidad de Alex. Cuando llegó la hora de volver, Mateo insistió en llevarla en su coche hasta la entrada de la finca. Cuide ese tobillo, Valeria. Y si necesita algo, o simplemente quiere tomar otro café, ya sabe dónde encontrarme. Se despidieron con una sonrisa. Lo que Valeria no sabía era que Alejandro los había visto. Había ido al pueblo a comprar unos repuestos para el tractor, una excusa para salir de la casa principal, que se sentía cada vez más como una prisión. Y entonces la vio. Vio a Valeria sentada en la terraza de la cafetería, riendo con un hombre rubio y apuesto. Vio la forma en que él la miraba, con una admiración evidente. Y sintió una oleada de celos tan salvaje y primitiva que lo dejó sin aliento. Era una locura. No tenía ningún derecho a sentirse así. Él era su jefe, un simple administrador. Ella era libre de hablar con quien quisiera. Pero la lógica no servía de nada contra la bestia irracional que se había despertado en su interior. Los vio despedirse, vio a ese médico ayudarla a subir a su coche. Y cuando el coche se detuvo en la entrada de la finca, Alejandro ya estaba allí, esperándolos, con una expresión tan oscura que el propio cielo pareció nublarse. Mateo ayudó a Valeria a bajar del coche. Gracias por todo, Mateo. De verdad. No hay de qué. Llámame si el dolor empeora. Alejandro se acercó a ellos, con pasos lentos y deliberados. ¿Hay algún problema, señorita Torres?, preguntó, su voz era puro hielo. Ignoró por completo a Mateo. Alex. No, yo, me torcí el tobillo y el doctor Rivas fue muy amable de ayudarme. Ya veo. El doctor Rivas, dijo Alejandro, la forma en que pronunció el título sonó como un insulto. Miró a Mateo de arriba abajo, con una hostilidad apenas disimulada. Gracias por su ayuda. Yo me encargo a partir de ahora. Mateo, sintiendo la tensión, le dirigió una última sonrisa a Valeria. Cuídate. Nos vemos. Se subió a su coche y se fue. Valeria se quedó a solas con un Alex furioso. ¿Qué se supone que significa eso?, espetó él. Significa que me caí y un buen hombre me ayudó. ¿Por qué te pones así? ¿Un buen hombre? ¿O un oportunista que ve a una mujer nueva y sola en el pueblo? Valeria se quedó boquiabierta, incrédula y herida. ¿Disculpa? No tienes ningún derecho a hablarme así. No eres mi padre, eres mi jefe. Y mi vida personal no es de tu incumbencia. Mientras trabajes para mí, todo lo que haces es de mi incumbencia. No quiero distracciones. Y ese médico es una distracción. La injusticia de la acusación la hizo enfurecer. Tú eres el que está actuando de forma extraña. Eres frío y distante, y de repente, cuando un hombre amable me dirige la palabra, te conviertes en este monstruo celoso. ¿Qué es lo que quieres de mí, Alex? Él dio un paso hacia ella, su rostro a centímetros del de ella, sus ojos ardiendo con una emoción que Valeria no podía descifrar. Era ira, sí, pero también había algo más, algo parecido al dolor, a la desesperación. Quiero, comenzó él, su voz era un gruñido bajo y ronco. Quiero que entiendas que este lugar no es como el mundo de ahí fuera. Aquí hay reglas. Pues tus reglas son estúpidas, replicó ella, sin retroceder. Y no voy a dejar de ser amable con la gente solo porque a ti te dé un ataque de celos sin sentido. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y comenzó a cojear hacia su cabaña, furiosa y confundida. Lo dejó allí, plantado en medio del camino, respirando con dificultad, mientras la verdad lo golpeaba con la fuerza de un puñetazo. Su plan, su estúpido y arrogante plan, se estaba desmoronando. Había traído a Valeria aquí para probarla, para ver si era digna de su confianza, de su amor. Pero al verla reír con otro hombre, se dio cuenta de que no le importaba la prueba.
Solo le importaba a ella. Y los celos, esa emoción cruda y fea, lo habían delatado. Habían revelado que detrás del administrador Alex, había un hombre, Alejandro, que se estaba enamorando perdidamente de su empleada. Y eso lo aterraba más que cualquier crisis empresarial o traición pasada. Mientras tanto, en la ciudad, Isabella no se había quedado de brazos cruzados. Después de ser expulsada de la vida de Alejandro, descubrió con horror que todas sus tarjetas de crédito habían sido canceladas y su acceso a los fondos bloqueado. La furia dio paso al pánico. Había probado el lujo y no estaba dispuesta a renunciar a él. Contrató a un investigador privado, un hombre sin escrúpulos al que le pagó con el último de sus bolsos de marca. Quiero saber dónde está Alejandro de la Vega. Cada uno de sus movimientos, le ordenó. No tardó mucho en obtener resultados. Está en una de sus propiedades, una finca llamada La Escondida, en las montañas, le informó el investigador. Pero hay algo extraño. No está allí como él mismo. Usa el nombre de Alex y se hace pasar por el administrador. Isabella frunció el ceño, confundida al principio. ¿Por qué un hombre como Alejandro se escondería en una granja fingiendo ser pobre? Y entonces, lo entendió. Recordó sus quejas, sus lamentos sobre las mujeres interesadas, su deseo de encontrar a alguien real. Y una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro. «Y dime», preguntó, ¿hay alguien más en esa finca? Sí. Contrató a una mujer hace unas semanas. Una paisajista. Se llama Valeria Torres. La sonrisa de Isabella se ensanchó. El juego se había vuelto mucho más interesante. Así que el gran Alejandro de la Vega estaba jugando a la casita, probando a una pobre campesina para ver si era digna de su amor. Era patético. Y era la oportunidad perfecta para ella. Si Alejandro quería un drama, ella se lo daría. Iba a ir a esa finca y a exponer toda su farsa. Le mostraría a esa tal Valeria quién era realmente el hombre del que, sin duda, ya se estaba enamorando. Y le recordaría a Alejandro que ella, Isabella, era la única mujer a la altura de su mundo, no una jardinera con las uñas sucias. Hizo las maletas, seleccionando sus atuendos más caros e impresionantes. La guerra estaba a punto de comenzar, y La Escondida sería su campo de batalla. Estaba dispuesta a todo para recuperar lo que consideraba suyo, y si para ello tenía que destruir a una joven inocente en el proceso, que así fuera. El plan de Alejandro estaba a punto de explotar de la peor manera posible, y él, atrapado en su propia mentira, no tenía ni idea de la tormenta que se avecinaba. La furia de Valeria era un fuego helado. Al llegar a su cabaña, cerró la puerta de un portazo que resonó en el silencio de la noche, un eco de su propio corazón roto y confundido. Cojeando, se dejó caer en la pequeña silla junto a la ventana, el dolor de su tobillo eclipsado por el dolor punzante de la traición. ¿Traición? ¿Por qué se sentía así? Alex era su jefe, nada más. Un hombre temperamental, hosco y exasperante. Pero en momentos como el del invernadero, había vislumbrado a otro hombre, uno vulnerable, con una tristeza en los ojos que la llamaba, que le pedía que se acercara. Y ahora, ese mismo hombre la había acusado, la había humillado, la había tratado como una posesión. Los celos que había visto en su rostro eran tan irracionales, tan posesivos, que la asustaban y, una parte de ella que no quería admitir, la intrigaban. ¿Por qué le importaba tanto con quién hablaba? Se quitó la bota con cuidado, haciendo una mueca de dolor. El tobillo estaba hinchado y amoratado. El doctor Mateo había sido un caballero, un hombre normal y amable. Todo lo que Alex no era. Y, sin embargo, el recuerdo del rostro oscuro de Alex, sus ojos ardiendo al mirarla, hacía que su pulso se acelerara de una manera que la sonrisa fácil de Mateo no había conseguido. Estaba furiosa con él, pero también, y esto era lo más confuso de todo, estaba furiosa consigo misma por sentirse tan afectada. Mientras tanto, en la casa principal, Alejandro se servía un whisky con manos temblorosas. El líquido ámbar no hizo nada para calmar el fuego que ardía en sus entrañas. Se vio a sí mismo en el reflejo de la ventana, un idiota. Un completo y absoluto idiota.
Había montado todo este circo para escapar de las complicaciones del drama y las emociones falsas, y aquí estaba, creando un drama mucho peor, ahogándose en una emoción tan real y cruda que no sabía cómo manejarla. Los celos lo habían consumido, lo habían cegado. Verla reír con ese médico del pueblo, tan despreocupada, tan hermosa, había sido como una puñalada. Había sentido el impulso primitivo de apartarla de él, de reclamarla, de gritarle al mundo que ella era suya. ¿Suya? No tenía ningún derecho. La había contratado, le pagaba un sueldo. Era su empleada, no su amante. Su comportamiento había sido inexcusable, el de un tirano. La había asustado y herido, lo vio en sus ojos antes de que ella le diera la espalda. Había arruinado la frágil conexión que habían empezado a construir. Sacó su teléfono y marcó el número de Ricardo. Dime que tienes buenas noticias, dijo Ricardo a modo de saludo. Lo he echado todo a perder, gruñó Alejandro, apurando el whisky de un trago. Le contó brevemente el incidente. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Alejandro, dijo Ricardo finalmente, con su habitual calma, te lo advertí. Dijiste que esto era una prueba para ella, pero siempre fue una prueba para ti. No puedes controlar los sentimientos de la gente, y ciertamente no puedes controlar los tuyos. Estás jugando con fuego. Lo sé, admitió Alejandro, su voz era un susurro ronco. ¿Qué hago ahora, Ricardo? Si la despido, la pierdo para siempre. Si se queda, ¿cómo puedo mirarla a la cara? Pide disculpas, dijo Ricardo, como si fuera la cosa más simple del mundo. No como el jefe, sino como el hombre. Ve allí, sé sincero sobre tus miedos, sin revelar quién eres. Dile que reaccionaste mal porque te importa. Es la única manera de que tengas una oportunidad de arreglar esto. Colgó el teléfono y se quedó mirando la oscuridad. Pedir disculpas no era algo que Alejandro de la Vega hiciera a menudo. Pero Alex, el simple administrador, tal vez sí podía. Tal vez necesitaba hacerlo para salvarse a sí mismo. A la mañana siguiente, Valeria se despertó con el cuerpo dolorido y el ánimo por los suelos. La idea de enfrentarse a Alex la llenaba de pavor. Consideró seriamente hacer las maletas y marcharse. Podría encontrar otro trabajo. Pero la imagen de los rostros preocupados de sus padres y la montaña de facturas sobre la mesa de la cocina la detuvo. No podía rendirse. No por un hombre arrogante y de mal humor. Se vistió para trabajar, decidida a ignorarlo, a ser profesional y a mantener las distancias. Cuando abrió la puerta de su cabaña, se lo encontró sentado en el escalón de la entrada, con una bandeja en las rodillas. En la bandeja había una taza de café humeante, un plato de fruta fresca y un pequeño frasco de pomada antiinflamatoria. Él levantó la vista, y la expresión de su rostro la desarmó. No había ira, ni frialdad. Solo un profundo y palpable arrepentimiento. Buenos días, dijo en voz baja. Te he traído el desayuno. Y esto, para tu tobillo. Valeria se cruzó de brazos, intentando mantener su coraza de enfado. ¿Qué es esto, Alex? ¿Un intento de soborno para que olvide lo imbécil que fuiste anoche? Él hizo una mueca, como si sus palabras le hubieran golpeado físicamente. No. Es una disculpa. Fui un imbécil. Y tienes todo el derecho a estar enfadada. Lo que dije, la forma en que actué, fue inexcusable. Se levantó y se acercó a ella, pero mantuvo una distancia respetuosa. No tengo ninguna excusa, Valeria. Solo una explicación, si estás dispuesta a escucharla. La sinceridad en su voz la hizo dudar. A pesar de su enfado, sentía una curiosidad irrefrenable. Asintió en silencio, invitándolo a continuar. Mi pasado, comenzó él, luchando por encontrar las palabras adecuadas sin revelar su secreto. Digamos que he sido herido antes. Por gente que pretendía preocuparse por mí, pero que en realidad solo buscaba aprovecharse. Me ha hecho desconfiado. Paranoico, incluso. Cuando te vi ayer con el doctor, tan a gusto, tan feliz, algo dentro de mí se rompió. No eran celos de jefe, Valeria. Eran celos de hombre.
Y reaccioné de la peor manera posible, tratando de controlarte, y eso estuvo mal. Su confesión la dejó sin palabras. Le estaba mostrando una parte de su alma, una herida abierta que explicaba, aunque no excusaba, su comportamiento. La ira de Valeria comenzó a disiparse, reemplazada por una oleada de empatía. Lo siento, susurró ella. Siento que te hayan herido así. Él negó con la cabeza. No, yo soy el que lo siente. No debí cargar mis fantasmas sobre ti. Eres amable, trabajas duro y tienes un corazón puro. Lo último que quiero es manchar eso con mi cinismo. Si decides que quieres irte, lo entenderé. Te pagaré el mes completo y cubriré tus gastos de viaje. La oferta la sorprendió. Le estaba dando una salida fácil, sin rencores. Y, extrañamente, la idea de irse ahora le resultaba insoportable. Quería quedarse. Quería conocer mejor a ese hombre complicado y herido. No me voy a ir, dijo ella, su voz más firme. Pero con una condición. ¿Cuál?, preguntó él, con un atisbo de esperanza en los ojos. Que dejes de ser mi jefe y empieces a ser mi compañero. Trabajemos juntos. Hablemos. Y si vuelves a sentirte como un imbécil celoso, háblame en lugar de ladrarme. Una lenta sonrisa, esa sonrisa torcida que le revolvía el estómago, se extendió por el rostro de Alejandro. Es un trato, compañera. Se acercó y, con mucho cuidado, tomó la bandeja de sus manos y la dejó en la mesita del porche. Luego, se arrodilló frente a ella. ¿Me permites? Antes de que pudiera responder, tomó su pie lesionado con una delicadeza increíble. Desenroscó el frasco de pomada y comenzó a masajear su tobillo hinchado con movimientos suaves y circulares. Su toque era firme y a la vez tierno, y enviaba oleadas de calor por toda su pierna. Valeria contuvo la respiración, observando la concentración en su rostro, la forma en que sus cejas se fruncían ligeramente mientras trabajaba. Era un gesto tan íntimo, tan inesperado, que sintió que su corazón se derretía. Cuando terminó, le vendó el tobillo de nuevo con una habilidad sorprendente. Listo, dijo, levantando la vista. Sus ojos se encontraron, y el mundo pareció detenerse. Estaba arrodillado ante ella, sosteniendo su pie, mirándola con una mezcla de arrepentimiento y una admiración tan abierta y vulnerable que la dejó sin aliento. Gracias, Alex, susurró ella. No, gracias a ti, respondió él, su voz era un murmullo grave. Por darme otra oportunidad. Se quedó así un momento más, su mano todavía en su tobillo, y Valeria sintió el impulso abrumador de inclinarse y besarlo. La tensión entre ellos era tan palpable que casi podía saborearla. Pero fue él quien rompió el hechizo. Se levantó lentamente, como si le costara un gran esfuerzo. Come tu desayuno. Hoy no trabajarás. Tienes que descansar ese pie. Y con una última mirada, se dio la vuelta y se marchó, dejándola en el porche con el café humeante, el tobillo aliviado y el corazón latiendo en un ritmo nuevo y peligroso. Los días que siguieron fueron diferentes. La tensión había cambiado. La hostilidad había desaparecido, reemplazada por una complicidad expectante. Fiel a su palabra, Alex se convirtió en su compañero. Trabajaban codo con codo. Él la ayudaba a cavar, a transportar sacos de tierra, a podar las ramas más altas. Ella le enseñaba los nombres de las flores, le explicaba por qué ciertas plantas necesitaban sol y otra sombra. Descubrieron que trabajaban bien juntos, moviéndose en una sincronía silenciosa, a menudo anticipando las necesidades del otro. Sus conversaciones se volvieron más largas y personales. Un día, mientras limpiaban un viejo estanque cubierto de nenúfares, encontraron una pequeña caja de metal oxidada en el fondo. Con esfuerzo, lograron abrirla. Dentro, envueltas en un paño de seda descolorido, había un fajo de cartas atadas con una cinta. Eran cartas de amor, escritas casi un siglo atrás, entre el propietario original de la finca y su esposa. Mi querida Elvira, leyó Alex en voz alta, su voz grave dando vida a las palabras antiguas. Cada día que paso lejos de ti es un invierno para mi alma. Cuento los segundos hasta que pueda volver a la escondida y perderme en el jardín de tus ojos. Valeria escuchaba,
cautivada. Se sentaron juntos en la hierba, junto al estanque, y leyeron las cartas uno tras otro. Contaban una historia de amor apasionado, de separación por la guerra, de reencuentros gozosos y de una vida construida juntos en esa misma tierra. Es como si la finca guardara su amor, dijo Valeria en voz baja, con los ojos brillantes por las lágrimas. Construyeron este lugar como un santuario para ellos. Supongo que algunos tienen esa suerte, dijo Alex, su voz teñida de una vieja tristeza. Encontrar a alguien que te ame por lo que eres, no por otras cosas. Creo que ese amor no es cuestión de suerte, replicó ella, mirándolo fijamente. Es cuestión de ser lo suficientemente valiente para ser vulnerable, para confiar en alguien incluso cuando tienes miedo. Como el hombre de las cartas. Tuvo miedo de ir a la guerra y no volver, pero su amor por ella era más grande que su miedo. Las palabras de Valeria lo golpearon con fuerza. Ella estaba hablando de un hombre de hacía 100 años, pero era como si le estuviera hablando directamente a él. Ser valiente. Confiar. ¿Podría él hacerlo? Mirándola, con la luz del sol filtrándose entre los árboles e iluminando su rostro, sintió que por ella, quizás, podría intentarlo. Se acercó un poco más, el calor de su brazo rozando el de ella. «Sabes, Valeria», comenzó, su voz era un susurro íntimo, a veces, cuando hablas, dices exactamente lo que uno necesita oír. Ella le sonrió, una sonrisa tímida pero llena de calidez. Y a veces, administrador, tus silencios dicen más que 1000 palabras. Él se rió, un sonido genuino y profundo que hizo que el corazón de Valeria diera un brinco. ¿Qué dicen mis silencios ahora? Ella se inclinó hacia él, su rostro a centímetros del suyo, susurrando de forma juguetona. Dicen que por mucho que te hagas el rudo, te mueres de ganas de saber cómo termina la historia de amor de las cartas. Alejandro la miró a los labios, la tentación de cerrar la distancia era casi insoportable. Quizás no me interesa tanto la historia de ellos, murmuró, su aliento cálido rozando la mejilla de ella, como empezar a escribir la nuestra. La audacia de sus palabras la hizo sonrojarse, pero no se apartó. El aire crepitaba entre ellos. Un beso parecía inevitable, el siguiente paso natural en esa danza que llevaban bailando desde que se conocieron. Pero el sonido de un teléfono rompió el hechizo. Era el de Valeria. Vio el nombre de Dr. Mateo en la pantalla. La burbuja de intimidad se rompió. «Hola, Mateo», dijo ella, intentando que su voz sonara normal. Alex se levantó bruscamente y se alejó unos pasos, dándole la espalda, con la mandíbula apretada. La bestia de los celos, que había estado durmiendo, comenzó a removerse de nuevo en su interior. Mateo la llamaba para invitarla al festival anual de Villa Esperanza, que se celebraba ese fin de semana. Habrá música, comida, bailes, todo el pueblo estará allí. Me encantaría que vinieras conmigo, le dijo él. Valeria dudó. Una parte de ella quería ir, disfrutar de una noche normal y divertida. Pero otra parte, una parte mucho más grande, miró la espalda tensa de Alex y supo que no quería ir con nadie más que con él. Te lo agradezco mucho, Mateo, de verdad, pero, creo que estaré ocupada, mintió. Oh, está bien. Bueno, la oferta sigue en pie si cambias de opinión, dijo él, con una decepción evidente en su voz. Cuando colgó, Alex se volvió hacia ella, su expresión indescifrable. ¿Ocupada?, preguntó, con un tono neutro que no logró ocultar la tensión subyacente. Sí, respondió ella, levantando la barbilla. Tengo mucho trabajo. Ese jardín de rosas no va a florecer solo. Él la estudió por un momento, y luego una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. Se acercó a ella y le quitó una hoja que se le había enredado en el pelo, sus dedos rozando deliberadamente su piel. El simple contacto envió un escalofrío por la columna de Valeria. En ese caso, dijo él, su voz era baja y seductora, creo que la jardinera y su compañero de trabajo merecen una noche libre. Y ya que el doctor está tan interesado en que conozcas nuestro festival local, creo que es mi deber como administrador asegurarme de que tengas la mejor experiencia posible. Valeria lo miró, confundida. ¿Qué quieres decir? Quiero decir,
Valeria Torres, que este sábado por la noche, tú y yo vamos a ir a ese festival. Juntos. La forma en que lo dijo no era una pregunta, sino una promesa. Una promesa de algo más, algo emocionante y quizás un poco peligroso. Y Valeria, mirándolo a los ojos, supo que no había nada en el mundo que deseara más. Está bien, jefe, dijo ella con una sonrisa pícara. Pero que sepas que bailo muy mal. No te preocupes, respondió él, su sonrisa ensanchándose. Yo te guiaré. Esa noche, Valeria llamó a sus padres. Les contó sobre el progreso en los jardines, sobre cómo el dinero que les había enviado había aliviado un poco las cosas. Suenas feliz, mi niña, dijo su madre. Lo soy, mamá. Me encanta este lugar. ¿Y ese jefe tuyo? ¿Sigue siendo tan gruñón? Valeria sonrió. A veces. Pero, también es otra cosa. Es complicado. No podía explicarles a Alex, porque ni siquiera ella lo entendía del todo. Solo sabía que cuando estaba cerca de él, se sentía más viva que nunca. La noche del festival, Alejandro se sintió como un adolescente preparándose para su primera cita. Se probó 3 camisas diferentes antes de decidirse por una sencilla camisa de lino azul oscuro que resaltaba el color de sus ojos, y unos vaqueros limpios. Se miró al espejo. Seguía siendo Alex, el administrador. Pero esa noche, quería que Valeria viera un poco de Alejandro, el hombre. Cuando fue a buscarla a su cabaña, se quedó sin palabras. Llevaba un sencillo vestido de verano de color amarillo que parecía haber sido hecho para ella. Resaltaba el bronceado de su piel y el brillo de su pelo, que llevaba suelto en ondas suaves sobre los hombros. Se había maquillado un poco, lo justo para acentuar sus hermosos ojos color miel. Era la visión más hermosa que había visto en su vida. Estás, comenzó, pero las palabras se le atascaron. Estás preciosa, Valeria. Ella se sonrojó, un color rosado que la hizo parecer aún más encantadora. Tú tampoco estás mal, administrador. Casi pareces una persona normal. Él se rió y le ofreció el brazo. Vamos, mi compañera de baile me espera. El pueblo estaba transformado. Guirnaldas de luces de colores se extendían entre las casas, la plaza estaba llena de gente riendo y puestos de comida que desprendían aromas deliciosos. Una banda local tocaba música alegre en un pequeño escenario. Por primera vez, Alejandro no se sintió fuera de lugar. Con Valeria a su lado, se sentía parte de algo. Comieron buñuelos cubiertos de azúcar, bebieron sidra local y hablaron con algunos de los habitantes del pueblo, que miraban a su serio administrador con renovada curiosidad al verlo sonreír tan abiertamente. En un momento dado, se encontraron con Mateo, que lo saludó con una sonrisa un poco forzada. Valeria. Alex. Me alegro de veros juntos. Mateo, dijo Alex, asintiendo, su mano encontrando instintivamente la parte baja de la espalda de Valeria, un gesto sutil pero inconfundible de posesión. Valeria sintió el calor de su mano a través de la fina tela de su vestido y un escalofrío de placer la recorrió. Después de una breve e incómoda conversación, Mateo se excusó. Parece que tu admirador no está muy contento, susurró Alex en el oído de Valeria, su aliento cálido haciéndole cosquillas en el cuello. No es mi admirador, replicó ella, girándose para mirarlo. Y tú sigues siendo un imbécil celoso. Solo cuando se trata de ti, admitió él, su expresión se volvió seria. En ese momento, la banda comenzó a tocar una balada lenta y romántica. Las parejas comenzaron a llenar la pequeña pista de baile improvisada en el centro de la plaza. Alex la miró a los ojos. Me prometiste un baile. Sin esperar respuesta, la guió hacia la pista de baile. Colocó una mano firmemente en su cintura, atrayéndola hacia él hasta que sus cuerpos estuvieron casi pegados. Con la otra mano, tomó la de ella, entrelazando sus dedos. Valeria apoyó su mano libre en su hombro, y su corazón martilleaba contra sus costillas. Bailaron en silencio al principio, moviéndose al ritmo lento de la música bajo el cielo estrellado. Se sentía tan bien, tan correcto, estar en sus brazos. Apoyó la cabeza en su pecho, escuchando el latido constante de su corazón.
Él era fuerte y cálido, y por primera vez en mucho tiempo, Valeria se sintió completamente segura. Alejandro cerró los ojos, inhalando el aroma floral de su cabello. Tenerla así, tan cerca, tan confiada, era a la vez un paraíso y una tortura. Cada parte de él quería decirle la verdad, decirle que era Alejandro de la Vega, que quería darle el mundo. Pero el miedo lo paralizaba. Si se lo decía, ¿vería ella al hombre que la sostenía en sus brazos, o solo vería al millonario, como todas las demás? Esto es bonito, susurró ella contra su pecho. Sí, lo es, respondió él, su voz era un murmullo ronco. Inclinó la cabeza y le susurró al oído, su voz tan baja que solo ella pudo oírla. Cuando estás en mis brazos, Valeria, siento que todo lo demás desaparece. No hay pasado, no hay futuro. Solo tú. Sus palabras la hicieron temblar. Levantó la cabeza para mirarlo, y lo que vio en sus ojos le robó el aliento. Era una adoración pura, una emoción tan intensa y desnuda que sintió como si estuviera viendo su alma. La música terminó, pero ellos no se movieron. Se quedaron en medio de la pista de baile, mirándose, ajenos a la gente que los rodeaba. Lentamente, él levantó una mano y acarició su mejilla, su pulgar trazando el contorno de sus labios. Valeria, susurró, su nombre era una oración. Y entonces, se inclinó para besarla. El mundo de Valeria se redujo a ese único punto, a la sensación de sus labios acercándose a los suyos. Cerró los ojos, esperando. El camino de vuelta a la finca lo hicieron en silencio, un silencio cargado de la promesa del beso que no había llegado. Justo cuando sus labios estaban a punto de tocarse, unos fuegos artificiales habían estallado en el cielo, sorprendiéndolos y rompiendo el momento mágico. Ahora, caminaban por el sendero iluminado por la luna, la tensión entre ellos era una cuerda a punto de romperse. Cuando llegaron a la puerta de su cabaña, Valeria se detuvo y se giró para mirarlo. Gracias por esta noche, Alex. Ha sido perfecta. Aún no ha terminado, dijo él, su voz era grave. Dio un paso hacia ella, eliminando el espacio que los separaba. Colocó sus manos a cada lado de su rostro, acunándolo con una ternura que la hizo derretirse. La miró a los ojos, como pidiendo permiso. Valeria le dio su respuesta inclinándose ligeramente hacia él. Y esta vez, no hubo fuegos artificiales que los interrumpieran. Sus labios se encontraron en un beso que fue a la vez tierno y hambriento. Fue un beso de disculpa, de anhelo, de promesas silenciosas. Alejandro la besó con toda la emoción reprimida que había estado guardando, con todo el miedo y la esperanza que ella le inspiraba. Valeria le devolvió el beso con la misma intensidad, sus manos subiendo para enredarse en su pelo, atrayéndolo más cerca. El beso se profundizó, volviéndose más apasionado. Él la apoyó contra la puerta de la cabaña, su cuerpo presionando contra el de ella, y Valeria sintió un fuego extenderse por sus venas. Era más de lo que había imaginado. Era todo. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento, con las frentes apoyadas la una en la otra. Valeria, jadeó él, tengo que decirte algo. Algo importante. Dímelo mañana, susurró ella, demasiado abrumada por la emoción para pensar con claridad. Ahora solo, bésame otra vez. Él sonrió contra sus labios. Como ordene la jefa. La besó de nuevo, una y otra vez, hasta que ambos se perdieron en la sensación. Finalmente, con una fuerza de voluntad que no sabía que poseía, se apartó. Mañana, prometió. Mañana hablaremos. Le dio un último y suave beso en la frente y se marchó hacia la casa principal, dejando a Valeria apoyada en la puerta. Con los labios hinchados por sus besos y el corazón rebosante de una felicidad tan intensa que daba miedo. Entró en su cabaña y se tocó los labios, la sonrisa no se borraba de su cara. Se había enamorado. Se había enamorado perdidamente de su jefe misterioso, complicado y maravillosamente apasionado. No sabía nada de él, pero en ese momento, no le importaba. Mañana hablarían. Mañana todo estaría claro. Se durmió con una sonrisa en los labios, soñando con besos bajo la luna.
A la mañana siguiente, el sol brillaba con una intensidad que parecía reflejar la propia alegría de Valeria. Se despertó sintiéndose renovada, esperanzada. Hoy era el día. Hoy Alex le contaría lo que fuera que tuviera que decirle, y ella le diría que no importaba, que lo que sentía por él era real. Salió de la cabaña, esperando encontrarlo sentado en el escalón, como la mañana después de su pelea. Pero él no estaba allí. El aire de la mañana era fresco y tranquilo. Decidió empezar a trabajar en un nuevo parterre de flores cerca de la entrada principal, queriendo sorprenderlo. Estaba de rodillas, con las manos en la tierra, tarareando una canción, cuando escuchó el sonido. Al principio fue un murmullo lejano, pero rápidamente se convirtió en el rugido de un motor potente, un sonido que no pertenecía a la paz de la escondida. Se levantó y se limpió la frente con el dorso de la mano, mirando hacia el camino de entrada. Un coche deportivo de un rojo brillante, tan caro y llamativo que parecía una nave espacial aterrizada en el campo, subía a toda velocidad por el camino de grava, levantando una nube de polvo. El coche frenó bruscamente a pocos metros de ella. El silencio que siguió fue casi más ensordecedor que el rugido del motor. La puerta del conductor se abrió con un movimiento elegante, y de ella salió una mujer. Era alta y delgada, vestida con un traje blanco impecable y unos tacones de aguja que deberían haberse hundido en la grava, pero no lo hicieron. Llevaba unas gafas de sol enormes que ocultaban sus ojos, y su pelo rubio platino estaba recogido en un moño perfecto. Irradiaba una riqueza y una arrogancia que chocaban violentamente con el entorno rústico. La mujer se quitó las gafas de sol, revelando unos ojos azules y fríos como el hielo, y examinó a Valeria de arriba abajo con una mueca de desdén. ¿Puedo ayudarla?, preguntó Valeria, sintiéndose repentinamente cohibida con su ropa de trabajo manchada de tierra. Lo dudo, respondió la mujer con una voz cortante. Busco a Alejandro. ¿Dónde está? El nombre la confundió. ¿Alejandro? Aquí no hay nadie con ese nombre. El administrador se llama Alex. En ese momento, la puerta de la casa principal se abrió y salió Alejandro. Se había quedado helado al oír el sonido del coche de Isabella. Su corazón se hundió hasta los pies. No. No ahora. Cuando vio a Isabella allí, de pie frente a Valeria, sintió una oleada de pánico helado. La mujer rubia sonrió al verlo, una sonrisa depredadora que no llegó a sus ojos. Alejandrito. Querido. Te estaba buscando. Alejandro ignoró a Isabella y corrió hacia Valeria. Valeria, déjame que te explique, comenzó, su voz llena de desesperación. Pero Isabella se interpuso entre ellos. Se rió, un sonido desagradable y cruel. Oh, ¿todavía no se lo has dicho? ¡Qué tierno! Jugando al pobre con la jardinera. Se volvió hacia Valeria, su sonrisa se ensanchó con malicia. ¿No lo entiendes, querida? Este no es, Alex, el humilde administrador. Este es Alejandro de la Vega. Uno de los hombres más ricos del país. Y esta finca no es su trabajo, es uno de sus muchos juguetes. Las palabras de Isabella golpearon a Valeria con la fuerza de una bofetada. Miró a Alex, a Alejandro, buscando una negación, una señal de que esa mujer estaba loca, de que mentía. Pero lo único que vio en su rostro fue la confirmación. Vio la culpa, el pánico y la verdad devastadora. Todo encajó en su lugar, su aire de autoridad, su extraña tristeza, sus comentarios sobre la gente que lo había herido por su dinero, su reticencia a hablar de su pasado. Todo había sido una mentira. El compañero, el hombre vulnerable que la había besado bajo la luna, nada de eso era real. Era parte de un juego, de una prueba cruel de la que ella era el sujeto inconsciente. El dolor fue tan agudo, tan repentino, que le robó el aire. El mundo pareció inclinarse bajo sus pies. Miró a Alejandro, el hombre al que le había entregado su corazón la noche anterior, y lo único que pudo ver fue a un extraño. Un millonario que la había engañado, que había jugado con sus sentimientos. Las lágrimas brotaron de sus ojos, lágrimas de humillación, de ira, de un corazón roto en 1000 pedazos. Así que, todo esto, susurró, su voz quebrada,
haciendo un gesto hacia los jardines, hacia ellos, era una prueba. Alejandro dio un paso hacia ella, con la mano extendida. Valeria, por favor, al principio lo era, pero todo cambió. Me enamoré de ti. Todo lo que sentí, todo lo que te dije, fue real. No me toques, siseó ella, retrocediendo como si él la quemara. La mirada que le dirigió era de un desprecio tan profundo que a Alejandro le dolió más que cualquier golpe. Isabella observaba la escena con una satisfacción triunfante. Su plan había funcionado a la perfección. Valeria se dio la vuelta y, sin decir una palabra más, echó a correr hacia su cabaña, las lágrimas cegándola, el sonido de su propio corazón rompiéndose resonando en sus oídos. La cabaña se sentía como una jaula. Cada objeto, cada rincón, estaba impregnado del recuerdo de la mentira. La silla donde se había sentado a leer las cartas de amor con él, el porche donde él se había arrodillado para curarle el tobillo, la puerta contra la que la había besado con una pasión que le había robado el alma. Todo era una farsa. Valeria se movía por la pequeña habitación con una energía frenética y desesperada, arrancando su ropa de los cajones y metiéndola a la fuerza en su maleta. Las lágrimas caían sin cesar, empañando su visión, pero no se detuvo. Cada prenda que tocaba parecía quemarle, un recordatorio de su estupidez, de su increíble ingenuidad. ¿Cómo había podido ser tan ciega? ¿Cómo se había dejado engañar por completo? Las palabras de esa mujer, Isabella, resonaban en su cabeza como un eco cruel, jugando al pobre con la jardinera. Se sentía sucia, utilizada. No era una persona para él, era un experimento. Un ratón de laboratorio en su juego de millonario aburrido. El dolor era un nudo apretado en su pecho, tan intenso que apenas podía respirar. Pero debajo del dolor, una ira fría y dura comenzaba a crecer. Ira hacia él, por su engaño cruel y calculado. Ira hacia sí misma, por haber sido tan tonta, por haber abierto su corazón a un espejismo. Escuchó golpes en la puerta, seguidos de su voz. Valeria. Por favor, abre la puerta. Tenemos que hablar. La voz de Alejandro sonaba rota, desesperada, pero a ella le pareció la voz de un actor consumado interpretando su siguiente papel. Vete, gritó ella, su propia voz distorsionada por el llanto. No tengo nada que hablar contigo. No me iré hasta que me escuches. Lo que siento por ti es real. Te amo, Valeria. El te amo fue como echar sal en una herida abierta. ¿Amor? Él no sabía nada del amor. El amor se basaba en la confianza, en la honestidad. Y él había construido su relación sobre una montaña de mentiras. Terminó de hacer la maleta y la cerró de un golpe. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano, respirando hondo, tratando de encontrar un poco de la dignidad que él le había arrebatado. Abrió la puerta de golpe, sorprendiéndolo. Estaba allí, con el rostro pálido y los ojos llenos de una angustia que, en otro tiempo, le habría partido el corazón. A su lado, Isabella observaba con una sonrisa de suficiencia, disfrutando del espectáculo. Escúchame, suplicó Alejandro. Valeria levantó una mano para detenerlo. No. Tú escúchame a mí, dijo, su voz temblaba pero era firme, helada. Me contrataste para un trabajo, y lo hice. Ahora el trabajo ha terminado. Quiero mi paga y me voy de aquí. Alejandro pareció encogerse ante la frialdad de su tono. Valeria, el dinero no importa. Oh, claro que importa, lo interrumpió ella, con una risa amarga. El dinero es lo único que te importa a ti. Es la razón de todo este teatro. Quería saber si yo era diferente, si no me importaba tu fortuna. Bueno, aquí tienes tu respuesta, quiero cada centavo que me gané. Ni uno más, ni uno menos. Porque a diferencia de ti, yo sí valoro el trabajo honesto. Isabella soltó una risita. Vaya, vaya. La pequeña jardinera tiene garras. Quizás te subestimé. Valeria la ignoró por completo, manteniendo sus ojos fijos en Alejandro, clavando celos como puñales. Págame y déjame ir. Derrotado, Alejandro asintió. Sacó su cartera, pero se detuvo.
No podía simplemente darle un fajo de billetes, como si fuera una transacción sin importancia. Mi chofer te llevará a la ciudad. Te haré una transferencia por el triple de lo acordado, por los daños, por... No quiero tu dinero de culpa, espetó ella. Quiero lo que me corresponde. Lo que me gané con mis manos. Nada más de tu sucio mundo. La palabra sucio lo golpeó con fuerza. Se dio cuenta de que no había nada que pudiera decir o hacer en ese momento para arreglar las cosas. La había roto. Había destrozado su confianza de una manera irreparable. Con el corazón hecho pedazos, sacó el dinero en efectivo que llevaba y se lo entregó. Era más de lo que habían acordado, pero no se atrevió a discutir. Valeria tomó los billetes sin mirarlos y los metió en su bolso. Luego, agarró el asa de su maleta. Adiós, señor de la Vega, dijo, la formalidad en su tono era la barrera final, la más dolorosa de todas. Pasó junto a él sin mirarlo y comenzó a caminar por el largo camino de grava, alejándose de la finca, de él, de la mentira que casi le había costado el corazón. Cada paso era una agonía, pero no miró atrás. No podía permitirse el lujo de mirar atrás. Alejandro se quedó allí, inmóvil, viendo cómo se alejaba, cómo la mujer que amaba se convertía en una figura cada vez más pequeña en la distancia. Sintió un vacío tan profundo, tan absoluto, que pensó que lo consumiría. Lo había perdido. Por su arrogancia, por su miedo, por su estúpido plan. Bueno, eso fue dramático, dijo Isabella, rompiendo el silencio. Se acercó y le pasó un brazo por la cintura. No te preocupes, cariño. Ella no era para ti. Es solo una campesina. Ahora que se ha ido, podemos volver a ser como antes. Alejandro se apartó de ella como si su contacto lo quemara, su rostro se contrajo en una máscara de furia y asco. Nunca vuelvas a tocarme, Siseo, cada palabra era una amenaza. Tú hiciste esto. Disfrutaste destruyéndola. Solo te hice un favor, replicó ella, sin inmutarse. Te libré de una pequeña cazafortunas. Él se rió, una risa sin alegría, llena de autodesprecio. ¿Cazafortunas? ¿No oíste lo que dijo? Rechazó mi dinero. Lo único que quería era lo que se había ganado. Es más honesta y tiene más dignidad en su dedo meñique de la que tú tendrás en toda tu miserable vida. Se giró para enfrentarla, y la mirada en sus ojos hizo que Isabella retrocediera un paso, por primera vez asustada. Ahora, escúchame bien. Vete de mi propiedad. Vete de mi vida. Si alguna vez te vuelvo a ver, si alguna vez oigo que te has acercado a Valeria o has pronunciado su nombre, te juro que usaré cada gramo de mi poder y mi fortuna para destruirte. Te dejaré sin nada. ¿Entendido? El miedo en los ojos de Isabella fue reemplazado por la furia. No puedes hablarme así. Después de todo lo que pasamos. No pasamos nada. Tú actuabas, y yo era demasiado ciego para verlo. Ahora lo veo todo con claridad. Vete. Señaló el coche rojo brillante con un gesto de despido. Isabella lo fulminó con la mirada, derrotada y humillada. Sabía que él no bromeaba. Sin decir una palabra más, se subió a su coche, arrancó el motor con un rugido de rabia y se fue, levantando otra nube de polvo que se asentó sobre el silencio y la desolación. Alejandro se quedó solo, en medio de la belleza que Valeria había comenzado a restaurar. Los jardines, que habían empezado a florecer bajo su cuidado, ahora parecían burlarse de él, recordándole todo lo que acababa de perder. Se dejó caer de rodillas en la grava, la cabeza entre las manos, y por primera vez desde que era un niño, Alejandro de la Vega lloró. El viaje de vuelta fue un borrón de dolor para Valeria. Consiguió que el mismo taxista del pueblo la llevara a la estación de autobuses. El hombre la miró con curiosidad, pero no hizo preguntas, por lo que ella estuvo eternamente agradecida. En el autobús, se acurrucó contra la ventana, viendo pasar el paisaje sin verlo realmente. Su mente era un torbellino de imágenes, la sonrisa de Alex, el calor de su mano, la intensidad de sus ojos, la traición en su rostro cuando la verdad salió a la luz. Se sentía vacía.
como si le hubieran arrancado una parte de sí misma. Cuando finalmente llegó a casa, sus padres la recibieron con los brazos abiertos y una alegría que se desvaneció en cuanto vieron su rostro. «Mi niña, ¿qué ha pasado?», preguntó su madre, Elena, abrazándola con fuerza. Valeria se derrumbó en sus brazos, y toda la pena y la rabia que había contenido durante el viaje salieron en un torrente de sollozos. Entre lágrimas, les contó todo. La mentira, el engaño, la humillación. Su padre, Roberto, apretaba los puños, su rostro enrojecido por la ira. Ese desgraciado. Jugar así con mi hija. Si lo tuviera delante. Ya está, Roberto, dijo Elena, acariciando el pelo de Valeria, aunque sus propios ojos brillaban con furia. Lo importante es que nuestra hija está en casa, a salvo. No estoy a salvo, mamá, susurró Valeria. Me rompió el corazón. Los días siguientes fueron una niebla de tristeza. Valeria ayudaba en el vivero, moviéndose como un autómata. Regaba las plantas, atendía a los pocos clientes que entraban, pero su espíritu estaba ausente. Por la noche, se tumbaba en la cama y miraba el techo, reviviendo cada momento, torturándose con los sí. ¿Y si nunca hubiera aceptado ese trabajo? ¿Y si no se hubiera permitido sentir nada por él? El dinero que había ganado en la escondida fue un alivio temporal. Pagaron las facturas más urgentes, pero no fue suficiente para solucionar el problema de fondo. El banco les había dado un ultimátum, o pagaban una gran parte de su deuda en un mes, o iniciarían el proceso de embargo. La desesperación volvió a instalarse en la casa de los Torres. Una tarde, mientras ordenaba unos papeles viejos, Valeria encontró una de sus tarjetas de visita, una que había dejado en la escondida. Valeria Torres, paisajista. Creamos el jardín de tus sueños. Una sonrisa amarga se dibujó en sus labios. Ella había estado viviendo en un sueño, y el despertar había sido brutal. Pero ver la tarjeta despertó algo en ella. Una pequeña chispa de su antigua determinación. No podía dejar que ese hombre, Alejandro de la Vega, la destruyera por completo. Le había robado la confianza, le había roto el corazón, pero no podía dejar que también le robara el futuro de su familia. Tenía que luchar. Se sentó a la mesa de la cocina y empezó a hacer un plan. No tenían dinero para una gran campaña publicitaria, pero tenían internet, tenían las redes sociales. Creó un perfil para el vivero Torres, subiendo fotos de sus mejores trabajos, incluyendo las que había tomado en la escondida, aunque le doliera mirarlas. Escribió sobre la historia del vivero, sobre la pasión de su familia por las plantas. Ofreció descuentos, consultas gratuitas. Puso toda la energía que le quedaba en ese último y desesperado intento. En la escondida, la vida se había detenido. Alejandro despidió a todo el personal temporal que había contratado para mantener la farsa. Se quedó solo en la inmensa propiedad, con la única compañía de sus fantasmas. Vagaba por los jardines como un alma en pena, cada rosal en flor, cada rincón cuidado, era un doloroso recordatorio de Valeria. Tocaba las flores que ella había plantado, como si pudiera sentir su presencia en ellas. No podía comer, apenas podía dormir. El whisky se había convertido en su único consuelo. Una noche, borracho y desesperado, destrozó el salón principal, lanzando muebles caros contra las paredes, rompiendo obras de arte, en un ataque de rabia impotente contra sí mismo. A la mañana siguiente, Ricardo lo encontró en medio del desastre, dormido en el suelo entre los escombros, con una botella vacía en la mano. Ricardo no dijo nada. Simplemente lo ayudó a levantarse, le preparó un café fuerte y comenzó a limpiar el desorden. ¿Hasta cuándo vas a seguir así?, preguntó finalmente Ricardo, su voz era tranquila pero firme. Esto no es propio de ti. El hombre que conocías ya no existe, murmuró Alejandro, con la mirada perdida. Lo destruí todo, Ricardo. La destruí a ella. Entonces, arréglalo, dijo Ricardo. No puedo. Me odia. Y tiene toda la razón. El odio no es lo contrario del amor, Alejandro. La indiferencia lo es. Si te odia, es porque todavía le importas. Ve a buscarla. Lucha por ella.
Demuéstrale con hechos, no con palabras, que te equivocaste. Demuéstrale que tu amor es más real que tu mentira. Las palabras de Ricardo fueron como un rayo de luz en su oscura celda de autocompasión. Luchar por ella. Tenía razón. Revolcarse en la miseria no le devolvería a Valeria. Tenía que hacer algo. Se puso en pie, y por primera vez en semanas, hubo una chispa de su antigua determinación en sus ojos. Tienes razón. Pero no puedo simplemente aparecer en su puerta. La asustaría. Tengo que encontrar una manera de ayudarla, de demostrarle que me importa su felicidad, incluso si eso significa que nunca me perdonará. ¿Y cómo vas a hacer eso? Alejandro pensó por un momento, su mente, por fin clara, comenzó a funcionar de nuevo. Pensó en lo que ella le había contado sobre su familia, sobre las deudas del vivero, sobre su lucha. Y entonces, tuvo una idea. Un plan, no como el anterior, no uno basado en el engaño, sino en la ayuda desinteresada. Sería arriesgado. Podría salir terriblemente mal y hacer que ella lo odiara aún más. Pero era la única oportunidad que tenía. Voy a salvar su negocio, dijo Alejandro, su voz llena de una nueva resolución. Y lo haré sin que ella sepa que estoy detrás de ello. El milagro llegó en forma de un correo electrónico. Valeria lo leyó 3 veces, incapaz de creerlo. Una prestigiosa fundación de horticultura, la Fundación Terra Viva, se había puesto en contacto con ella. Habían visto su trabajo online y estaban increíblemente impresionados. Le ofrecían una subvención, una suma de dinero tan grande que no solo cubriría todas las deudas del vivero, sino que les permitiría modernizarlo y expandirse. No era un préstamo, era un regalo, un premio a su talento y dedicación. Valeria gritó de alegría y llamó a sus padres. Lloraron y se abrazaron en medio de la cocina, una oleada de alivio y gratitud tan inmensa que casi los ahoga. Era más de lo que jamás habían soñado. La pesadilla había terminado. Pero mientras sus padres celebraban, una pequeña duda se instaló en la mente de Valeria. Parecía demasiado bueno para ser verdad. Investigó la Fundación Terra Viva. Era una organización legítima, conocida por su filantropía en el campo de la botánica y el paisajismo. Pero era muy exclusiva. ¿Cómo la habían encontrado a ella, una pequeña paisajista de un pueblo perdido? Intentó contactar con ellos para agradecerles, para entender mejor, pero sus comunicaciones eran siempre a través de un abogado, un tal señor Gutiérrez, que era educado pero muy vago en los detalles. La fundación prefiere mantener el anonimato de sus benefactores. Simplemente consideran que su talento merece ser apoyado, le dijo por teléfono. A pesar de sus dudas, la alegría de su familia era contagiosa, y la oportunidad era demasiado grande para dejarla pasar. Aceptó la subvención y se sumergió en el trabajo de revitalizar el negocio familiar. Pagaron la deuda del banco. Compraron una nueva camioneta. Renovaron el invernadero y ampliaron su stock de plantas. El vivero Torres comenzó a florecer de nuevo, más hermoso y próspero que nunca. Valeria trabajaba sin descanso, y el trabajo duro era un bálsamo para su corazón herido. Estaba construyendo algo real, algo suyo. Estaba demostrándose a sí misma que podía salir adelante. Sin embargo, por las noches, cuando el silencio volvía, la imagen de Alejandro todavía la perseguía. Lo odiaba por lo que le había hecho, pero no podía odiar el recuerdo del hombre que había creído conocer. A veces, se preguntaba qué habría sido de ellos si todo hubiera sido real. A miles de kilómetros, Alejandro seguía cada uno de sus pasos a través de los informes que Ricardo le proporcionaba. Había creado la Fundación Terra Viva de la noche a la mañana, una entidad fantasma dentro de su propio conglomerado, con el único propósito de ayudar a Valeria. Ricardo se había encargado de todos los detalles, asegurándose de que su nombre no apareciera por ninguna parte. Vio las fotos del renovado vivero, leyó las noticias locales sobre el resurgimiento del negocio familiar de los Torres. Vio la sonrisa en el rostro de Valeria en una foto del periódico del pueblo, donde posaba orgullosa frente a su nuevo invernadero. Y sintió una mezcla de alegría y un dolor profundo. Estaba feliz por ella, feliz de haber podido darle la oportunidad que se merecía.
Pero verla prosperar desde la distancia, sabiendo que él nunca podría ser parte de su felicidad, era una tortura. Está bien, Alejandro. Está feliz, le dijo Ricardo. Hiciste lo correcto. Lo sé, respondió él. Pero no es suficiente. Quiero verla. Eso sería un error. Dale tiempo. Pero Alejandro era un hombre acostumbrado a tomar el control, y la paciencia no era una de sus virtudes. El tiempo solo hacía que su anhelo por ella creciera. Necesitaba saber si había alguna posibilidad, por pequeña que fuera, de que algún día pudiera perdonarlo. Un día, Mateo Rivas, el médico del pueblo, recibió una llamada de un antiguo colega de la Facultad de Medicina. Le hablaba de una oportunidad increíble, dirigir un nuevo y vanguardista programa de investigación en una de las clínicas más prestigiosas de la capital. Era el trabajo de sus sueños, una oportunidad que solo se presentaba una vez en la vida. Después de mucho pensarlo, Mateo aceptó. Antes de irse, fue a despedirse de Valeria. Se habían hecho buenos amigos, y él todavía albergaba sentimientos por ella, aunque sabía que su corazón pertenecía a otro, incluso si estaba roto. Así que te vas, dijo Valeria, sentada con él en un banco fuera del vivero. Voy a echarte de menos. Y yo a ti, dijo él, sonriendo con tristeza. Pero es una oportunidad que no puedo rechazar. Se hizo un silencio, y luego Mateo la miró fijamente. Valeria, sé que no es de mi incumbencia, pero, ¿has vuelto a saber algo de él? Ella negó con la cabeza, su sonrisa se desvaneció. No, y es mejor así. No estoy tan seguro, dijo Mateo. El día que me fui de la escondida, después de vuestra discusión, él, parecía un hombre destrozado. La forma en que te miraba, eso no era una actuación. Hice algo de medicina, Valeria. Un corazón roto es una condición muy real. Las palabras de Mateo la dejaron pensativa. Antes de irse, él le entregó un pequeño sobre. Me pidieron que te diera esto. No sé qué es. Solo sé que es importante. Valeria lo miró, confundida. ¿Quién? El señor Gutiérrez. El abogado de la fundación. El corazón de Valeria comenzó a latir con fuerza. Con manos temblorosas, abrió el sobre. Dentro no había una carta, sino una pequeña llave de metal, antigua y ornamentada. Y junto a ella, un trozo de papel con una única frase escrita a mano, con una caligrafía elegante y familiar: el amor no es cuestión de suerte. Es cuestión de ser lo suficientemente valiente para confiar. Eran sus propias palabras. Las palabras que le había dicho a Alex junto al estanque. Y de repente, lo entendió todo. La fundación, el dinero, el abogado anónimo, todo llevaba a él. No había sido un milagro. Había sido Alejandro. La había estado ayudando desde las sombras todo este tiempo. La comprensión la golpeó con una fuerza abrumadora. Una mezcla de ira por su intromisión y una oleada de algo más, algo que se parecía peligrosamente al amor, la inundó. No la había olvidado. A pesar de todo, se había preocupado lo suficiente como para salvar a su familia. La llave, ¿qué significaba? Entonces recordó la caja de metal que encontraron en el estanque. La caja con las cartas de amor. Esta era la llave. Era una invitación. Un llamado. Tenía que tomar una decisión. Podía ignorarlo, tirar la llave y seguir con su nueva vida, segura y predecible. O podía ser valiente. Podía volver a la escondida y enfrentarse al hombre que le había roto el corazón, pero que, tal vez, también era el único que podía repararlo. Miró a su alrededor, al vivero floreciente, a la vida que él le había ayudado a construir. Y supo lo que tenía que hacer. El viaje de vuelta a la escondida fue muy diferente al primero. Esta vez no había esperanza ingenua, sino una determinación nerviosa. No sabía lo que diría, lo que haría. Solo sabía que tenía que ir. Cuando llegó a la imponente puerta de hierro, esta estaba abierta. Dejó el taxi y comenzó a caminar por el familiar sendero de grava. El corazón le latía con tanta fuerza que podía oírlo en sus oídos. Los jardines estaban impecables, incluso más hermosos de como los recordaba.
Las rosas que había plantado estaban en plena floración, sus colores vibrantes estallaban contra el verde del césped. Alguien los había estado cuidando con un esmero increíble. Lo encontró junto al estanque, en el mismo lugar donde habían leído las cartas. Estaba de espaldas a ella, mirando el agua. Llevaba unos vaqueros y una camisa sencilla, como el Alex que había conocido, pero su postura era la de un hombre que llevaba el peso del mundo sobre sus hombros. Parecía más delgado, y había una tristeza en su figura que la conmovió a pesar de sí misma. Se quedó quieta a unos metros de él, sin saber cómo romper el silencio. Fue él quien habló primero, sin volverse. Sabía que vendrías. Su voz era grave, cansada. Se giró lentamente para mirarla. Su rostro estaba marcado por el dolor. Tenía ojeras oscuras bajo los ojos, y una barba de varios días le sombreaba la mandíbula. Pero sus ojos la miraban con la misma intensidad, la misma adoración desnuda que la noche del festival. La fundación, fuiste tú, dijo ella, no era una pregunta, sino una afirmación. Él asintió. No sabía de qué otra forma ayudarte. Quería devolverte algo de lo que te quité. ¿Y qué fue lo que me quitaste, Alejandro?, preguntó ella, su voz era un susurro. Él dio un paso hacia ella, su rostro era una máscara de dolor. Te quité la confianza. La fe en la gente. Te hice cínica, y eso es un pecado imperdonable. Te rompí el corazón, Valeria. Y me pasaré el resto de mi vida lamentándolo. Sí, lo hiciste, dijo ella, y vio cómo sus palabras lo golpeaban. Me rompiste. Me humillaste. Odié lo que me hiciste. Te odié a ti. Dio otro paso, cerrando la distancia entre ellos. Ahora estaban tan cerca que podía ver el brillo de las lágrimas contenidas en sus ojos. Pero también, continuó ella, su voz se suavizó, me hiciste sentir más viva de lo que nunca me había sentido. Me enseñaste que podía ser fuerte. Y a pesar de tu mentira, el hombre que conocí aquí, el hombre que trabajaba a mi lado, que me escuchaba, que me cuidaba el tobillo y me hacía reír, no creo que ese hombre fuera una mentira. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Alejandro. No lo era. Ese hombre soy yo. Es el hombre que quiero ser, el hombre que soy cuando estoy contigo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué la mentira? ¿Por qué no confiaste en mí? Porque soy un cobarde, dijo, su voz quebrada. He estado rodeado de mentiras y traiciones toda mi vida. No sabía cómo reconocer algo real. Tenía tanto miedo de que fueras como las demás, tanto miedo de que vieras mi dinero y no a mí, que construí un muro de mentiras a mi alrededor. Y cuando me di cuenta de que eras la mujer más auténtica, honesta y maravillosa que había conocido, ya era demasiado tarde. Estaba atrapado en mi propia trampa. Sacó algo de su bolsillo. Era la pequeña caja de metal oxidada que habían encontrado en el estanque. Se la tendió. Ábrela. Con manos temblorosas, Valeria usó la llave. Encajó perfectamente. Dentro, sobre el lecho de las viejas cartas de amor, había un impresionante anillo de diamantes. Pero no fue el anillo lo que le robó el aliento. Fue un nuevo fajo de cartas, atadas con una cinta de seda azul. Las reconoció al instante. Eran de él. Había una para cada día que habían estado separados. No podía enviártelas, dijo él en voz baja. No tenía el derecho. Pero las escribí. Cada día. Te contaba cómo me sentía, cuánto te extrañaba, cuánto lo sentía. Valeria sacó la primera carta. Mi querida Valeria, leyó en voz alta. Hoy el sol no ha salido en la escondida. O quizás sí, pero yo no puedo verlo sin ti. Levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. No soy digno de ti, Valeria, dijo él, su voz era apenas un susurro. Lo sé. Y si te vas ahora mismo, lo entenderé. Pero si te quedas, si me das la más mínima oportunidad, te juro que pasaré cada segundo del resto de mi vida demostrándote que mi amor por ti es la única verdad que me queda. Ella no dijo nada. Simplemente dejó caer la caja y las cartas, y dio el último paso que los separaba. Se lanzó a sus brazos,
abrazándolo con todas sus fuerzas, enterrando su rostro en su pecho. Él la rodeó con sus brazos, aferrándose a ella como si fuera un náufrago aferrándose a la vida. Lloraron juntos, lágrimas de dolor, de alivio, de un amor que había sobrevivido a la peor de las tormentas. Te amo, sollozó ella contra su camisa. Te amo, idiota arrogante y mentiroso. Él se rió entre lágrimas, un sonido de pura felicidad. Y yo te amo a ti, mi valiente y testaruda jardinera. Levantó su rostro y la besó. Un beso que no tenía nada de mentira, nada de prueba. Era un beso de perdón, de un nuevo comienzo. Un beso que sellaba una promesa de confianza y de un amor que, finalmente, había encontrado el valor para ser real. El perdón no fue un interruptor que se encendió de repente, sino un amanecer lento y gradual. Los días que siguieron a su reconciliación en la escondida fueron un delicado proceso de reconstrucción. Alejandro, despojándose por completo de la máscara de millonario y de la de administrador, se dedicó a ser simplemente él mismo, un hombre profundamente enamorado y desesperado por enmendar sus errores. Insistió en que se quedaran en la finca, el lugar que había sido el escenario de su engaño, pero que también era el testigo silencioso de sus sentimientos más genuinos. Quería transformar cada recuerdo doloroso en uno nuevo y feliz. Valeria, aunque su corazón había elegido perdonar, necesitaba tiempo para que su mente la alcanzara. Había momentos en los que una sombra de duda cruzaba sus ojos, un recuerdo fugaz de la traición. En esos momentos, Alejandro no la presionaba con palabras, sino que le demostraba su sinceridad con acciones. Se levantaba con ella al amanecer para trabajar en los jardines, no como su jefe, sino como su igual, hundiendo las manos en la misma tierra, sudando bajo el mismo sol. Una tarde, mientras plantaban un arce joven junto al estanque, Valeria se detuvo y lo miró. ¿Por qué sigues haciendo esto? Ya no tienes que demostrarme nada. Alejandro dejó la pala y se acercó a ella, limpiándole una mancha de tierra de la mejilla con el pulgar, un eco de su primer momento de verdadera conexión en el invernadero. No lo hago para demostrarte nada, mi amor. Lo hago porque me gusta. Me gusta trabajar contigo, crear algo hermoso de la nada. Me recuerdas quién soy, o más bien, quién quiero ser. Esa noche, él la llevó a cenar a la casa principal. Había pasado el día cocinando él mismo, llenando el gran comedor, que antes le parecía frío e impersonal, con velas y el aroma de la comida casera. Después de la cena, la llevó al salón, donde había encendido un fuego en la chimenea. Hay algo que debes saber, dijo, su expresión se volvió seria. Isabella. Después de que te fuiste, la eché. La amenacé para que nunca volviera a acercarse a ti. Pero ella es vengativa. No quiero que tengas miedo, pero quiero que sepas que he reforzado la seguridad. Nunca dejaré que nada ni nadie te haga daño otra vez. Valeria apreció su honestidad. No le tengo miedo, Alejandro. El único que podía hacerme daño de verdad eras tú. Y ya lo hiciste. Sobreviví. Él asintió, aceptando la punzada de dolor que sus palabras le causaban. Lo sé. Y por eso, hay algo más que necesito hacer. La llevó a la ciudad al día siguiente, en uno de sus lujosos coches, conducido por un chofer. Valeria se sentía extraña, fuera de lugar en ese mundo de opulencia. Se detuvieron frente a la casa de sus padres, el vivero ahora bullicioso y lleno de vida a su lado. ¿Qué hacemos aquí?, preguntó ella, confundida. Voy a hacer lo que debí haber hecho desde el principio, dijo él. Presentarme correctamente. Salió del coche y le abrió la puerta. Juntos, caminaron hacia la pequeña casa. Elena y Roberto estaban en el porche, y sus rostros se endurecieron al ver a Alejandro. Roberto dio un paso adelante, su postura era protectora. ¿Tú? ¿Qué haces aquí? Creí que le había quedado claro a mi hija que no queríamos volver a verte. Señor Torres, dijo Alejandro, su voz era firme pero respetuosa. No se escondió detrás de su riqueza ni de su poder. Se plantó frente a ellos como un hombre, vulnerable y expuesto. Sé que no tengo ningún derecho a estar aquí. Sé que les he causado a usted y a su familia un dolor inmenso. Y ninguna palabra que diga puede cambiar eso. Pero amo a su hija.
La amo más que a mi propia vida, y le fallé de la peor manera posible. No estoy aquí para pedirles que me perdonen, porque sé que no me lo he ganado. Estoy aquí para prometerles, mirándoles a los ojos, que pasaré el resto de mi vida ganándome el perdón de Valeria y demostrándoles que soy digno de su amor y de su confianza. Se volvió hacia Valeria y tomó sus manos. Valeria, me dijiste que querías que dejara de ser tu jefe y me convirtiera en tu compañero. Quiero ser tu compañero en todo. En la risa, en el trabajo, en la vida. Quiero construir un futuro contigo, un futuro basado en la verdad absoluta, sin secretos ni mentiras. Se arrodilló, allí mismo, en el modesto porche de la casa de los Torres, ante la mirada atónita de sus padres. Sacó el anillo de la caja de las cartas. Valeria Torres, me hiciste ver el hombre que quería ser. ¿Me harías el honor de casarte conmigo y ayudarme a ser ese hombre todos los días de mi vida? Las lágrimas corrían por el rostro de Valeria, pero esta vez eran lágrimas de una felicidad abrumadora. Miró a sus padres, que la observaban con una mezcla de sorpresa y una creciente comprensión. Vieron la sinceridad en los ojos de Alejandro, el amor innegable que sentía por su hija. Elena asintió levemente, dándole su bendición silenciosa. Sí, susurró Valeria. Sí, me casaré contigo. Alejandro le deslizó el anillo en el dedo, un ajuste perfecto. Se levantó y la besó, un beso lleno de promesas, sellado no en un palacio, sino en el humilde porche que representaba todo lo que era real y verdadero para ella. Roberto, el hombre que minutos antes quería golpearlo, se acercó lentamente y le tendió la mano. Más te vale hacerla feliz, muchacho, dijo, su voz todavía era grave, pero ya no había ira en ella. O me las veré contigo. La haré la mujer más feliz del mundo, señor, prometió Alejandro, estrechando su mano con firmeza. Se lo juro. La boda no fue un evento ostentoso para las revistas de sociedad. Fue una ceremonia íntima y hermosa celebrada en los jardines de la Escondida, los mismos jardines que Valeria había devuelto a la vida. Invitaron solo a sus seres más queridos, los padres de Valeria, Ricardo, y un puñado de amigos cercanos. Valeria caminó hacia el altar del brazo de su padre, radiante con un vestido sencillo pero elegante, con flores silvestres del jardín enredadas en su pelo. Alejandro la esperaba con una sonrisa que iluminaba todo su ser, viéndola no como una prueba superada, sino como el milagro que nunca supo que necesitaba. Intercambiaron votos que ellos mismos escribieron, palabras que hablaban de perdón, de confianza y de la valentía de amar. Prometo ser siempre tu compañero en el jardín de la vida, dijo Valeria, incluso si a veces hay malas hierbas. Y yo prometo ser siempre la tierra fértil en la que tus sueños puedan crecer, respondió él, y regarte cada día con la verdad de mi amor. Su luna de miel no fue en una isla exótica ni en una capital europea. Pasaron un mes viajando en una autocaravana por el país, deteniéndose en pequeños pueblos, visitando parques nacionales y viveros locales. Alejandro, el hombre que podía comprar cualquier cosa, descubrió la alegría de las cosas simples, cocinar en una pequeña estufa, ver el amanecer desde la cima de una montaña. Y dormirse cada noche con el sonido de la respiración de su esposa a su lado. Fue durante ese viaje que se dieron cuenta de que querían que su vida fuera una mezcla de sus dos mundos. No abandonarían el imperio de Alejandro, pero lo dirigirían de una manera diferente. Juntos, crearon la verdadera Fundación Terra Viva, expandiendo el concepto más allá del vivero de los Torres. La convirtieron en una poderosa organización dedicada a financiar pequeños negocios agrícolas, a crear jardines comunitarios en barrios desfavorecidos y a promover la educación ambiental. Valeria se convirtió en el corazón y el alma de la fundación, usando su talento y su pasión para cambiar vidas, mientras que Alejandro usaba su visión para los negocios y sus recursos para hacer posibles esos cambios. Se convirtieron en un equipo formidable, socios en el amor y en el trabajo. Epílogo. 5 años después, el sonido de las risas infantiles llenaba los jardines de la Escondida. Un niño de 4 años con el pelo oscuro y revuelto de su padre, llamado Roberto en honor a su abuelo, corría descalzo por el césped persiguiendo mariposas. En los brazos de Valeria, una niña de 2 años llamada Elvira, por la mujer de las cartas de amor, balbuceaba alegremente, sus ojos color miel idénticos a los de su madre.
Alejandro observaba la escena desde el porche de la cabaña de piedra, que ahora era su rincón de lectura favorito. Ya no era el hombre atormentado y cínico que había llegado a esa finca buscando una verdad en una mentira. El amor de Valeria lo había sanado, lo había transformado. Ella se acercó y se sentó a su lado, apoyando la cabeza en su hombro mientras Elvira se acurrucaba entre ellos. «Mira eso», dijo ella en voz baja, señalando a su hijo, que ahora intentaba ayudar a su abuelo a regar las rosas. «Está creando un desastre». «Está creando recuerdos», corrigió Alejandro, besando la parte superior de su cabeza. «Gracias a ti, este lugar está lleno de vida. Lleno de amor». Valeria levantó la vista para mirarlo, su amor por él era más profundo y sólido que nunca. «Ambos lo llenamos de vida, compañero. Lo hicimos juntos». Roberto corrió hacia ellos, con las manos y la cara manchadas de barro. «Papá, mamá. Encontré un gusano gigante». Se lo mostró con orgullo, y en lugar de la reacción que un millonario podría haber tenido, Alejandro se rió y lo examinó con genuino interés. «Es un gran espécimen, campeón. ¿Por qué no le hacemos una casita en el jardín?». Se levantó y tomó la mano de su hijo, caminando con él hacia el parterre de flores. Valeria los observó, su corazón rebosante de una felicidad tan pura y completa que a veces todavía le costaba creer que fuera real. El camino había sido difícil, marcado por el dolor y la traición, pero los había llevado hasta aquí, a este momento perfecto. Habían aprendido que el amor verdadero no se trata de no cometer errores, sino de tener el valor de enmendarlos. No se trata de construir muros para protegerse, sino de tener la fuerza para derribarlos y mostrarse vulnerable. A veces, cuando el sol se ponía sobre las montañas, se sentaban junto al estanque, leían las viejas cartas de amor y añadían las suyas a la pequeña caja de metal, creando su propio legado. Habían descubierto que la mayor fortuna no residía en las cuentas bancarias ni en los imperios empresariales, sino en los momentos sencillos, una risa compartida, unas manos que se buscan en la oscuridad. Y la promesa de un nuevo día para seguir cultivando, juntos, el jardín de su vida. Su historia se convirtió en un recordatorio de que incluso de la mentira más dolorosa puede florecer la verdad más hermosa, siempre y cuando haya suficiente amor, perdón y valentía para cuidarla. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.